Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo. Esta es tu programación predicando la palabra de verdad que comienza en vivo a través de Voz de Alerta TV, tu canal de televisión por internet, levantando la bandera del evangelio alrededor del mundo para la gloria y la honra del Señor. Número a llamar 413-210-9417, 413-210-3454 aquí en la ciudad de Holyoke, en el estado de Massachusetts. 787-9340-59 para los hermanos que se encuentran allá en Puerto Rico. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que, amado, rápidamente saludamos a nuestros hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano José Adorno, a mi esposa Marlene Rodríguez. Dios bendiga a Valerie que estaba por ahí. En nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Bendiga a mi esposa Susana, poderoso Dios, aleluya. Y Dios bendiga, ¿verdad?, al resto de los hermanos que siempre, ¿verdad?, están con nosotros y que son parte de esta gran familia de Voz de Alerta TV. Bendito sea la misericordia de Dios, aleluya, amén. Dios bendiga también a los hermanos que están vía celular. Dios bendiga a nuestra hermana Zuli, amén, nuestra hermana Zuli Machado era o Zuli Gómez, espérate, déjame ver. En nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Bendito es Jesucristo, amén. Nuestra hermana Zuli, poderoso Dios, aleluya. Por ahí estuvo nuestra hermana de Puerto Rico, amén, Zuli Gómez. Por ahí estuvo nuestra hermana Susi. La hermana Susi estuvo por ahí, aleluya. Su nombre es la gloria, ¿verdad? Eso fue durante la noche, imagino que fue ayer. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Verdad? Nos dejó por ahí palabras de saludo y también, ¿verdad?, que siguiéramos hacia adelante. Así que, amado, nos gozamos. En esta hora vamos a continuar con el estudio bíblico en Hechos capítulo número 13, vamos a estar leyendo los versos del 16 al 22, amén. El mensaje de Pablo, el resumen histórico hasta David. Bendito Jesucristo, amén. Capítulo 13, versos 16 al 22. Vamos a orar para entonces así, amado, comenzar con el estudio en esta preciosa noche. Por el nombre de Jesús, aleluya, amén. Así que oramos a Dios. Amado Dios y Padre nuestro, damos gracias una vez más, Señor, porque tu misericordia y tu verdad, Padre amado, es con nosotros, rogándote siempre que la presencia gloriosa y poderosa de tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe, nos diría, nos guíe, Jehová, para que de esa manera, Rey del cielo, Padre eterno, vamos nosotros, Padre amado, ser de bendición a tu pueblo. Permite, Jehová, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones y que una vez más seamos grandemente edificados a través de ella, Señor. Nosotros daremos a ti la gloria y la honra, Padre amado, porque solamente a ti pertenece. Recíbela siempre en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya, bien amado. Bendito. Eso fue hoy. No, pero es que la hora que tiene es de noche, Valerie. ¿Ves? Tiene 8:28. La última vez que escribió y todavía no son las 8:28. Eso fue, parece que ayer no estábamos aquí y lo que fue, damos un mensaje. Aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿verdad? Pues damos gloria a Dios, dito Jesucristo. Aleluya. Ok. Hechos 13, 16 al 22, leemos la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dios añada bendición a vuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Por eso, en nombre de Jesús, bien amado, en esta hora, ¿verdad? Dito Jesucristo. Bueno,
Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dio varones israelitas, y los que teméis a Dios oí. Pablo toma la iniciativa nuevamente, ¿verdad?, para empezar la predicación del mensaje del evangelio en aquella ocasión. Hizo el habitual alemán de extender el brazo y mover la mano propio del maestro antes de comenzar la enseñanza. Los maestros judíos solían sentarse para enseñar, pero los griegos y romanos se ponían en pie para hacerlo. Pablo adopta aquí la forma griega propia de la cultura del lugar donde estaba la sinagoga. Y es posible también que el gesto de Pablo al agitar su mano fuese que, reclamando silencio para lo que iba a decir. Las reuniones de las sinagogas no solo eran para el culto y la enseñanza, sino para la relación social. De modo que en cualquier momento de pausa en el orden cultural se aprovechaba para conversaciones, saludos, noticias, etcétera. Cosa que pudiera haber ocurrido en aquella ocasión. A su nombre sea la gloria para siempre. Ok, el apóstol se dirigió al auditorio presente haciendo mención primeramente a los varones israelitas y en segundo lugar citando a todos los que eran temerosos de Dios. Posiblemente se estaba refiriendo, ¿verdad?, a los prosélitos presentes en aquella ocasión. Estos gentiles estaban dispuestos incluso en mayor grado que los judíos a oír lo que Pablo tenía que decir, puesto que habían concurrido allí no por precepto legal, sino por voluntad propia, interesados por el único Dios y su palabra. Lucas entonces, ¿verdad?, que fue el escritor del libro de los Hechos, va a trasladar la síntesis del mensaje de Pablo en la sinagoga. Entonces dice, no cabe duda que el apóstol, ¿verdad?, tenía dos esquemas de mensajes bien diferenciados. Uno, el que era propio para quienes conocían la escritura y los que no habían necesidad de exponer la realidad de Dios, y otros para los gentiles, ¿verdad?, que eran desconocedores de la palabra y por lo tanto de Dios. Este es un modelo, ¿verdad?, de los mensajes para gente del entorno judío, dejando un ejemplo de la predicación del apóstol en la sinagoga. Verso 17, el Dios de este pueblo, ¿verdad?, comienza el apóstol Pablo diciendo, dando su relato, escogió, ¿verdad?, a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. El mensaje del apóstol tiene tres divisiones naturales separadas entre sí por la expresión varones hermanos. En la primera vez, varones israelitas, ¿verdad?, versos 16, 28 y 38. Y al estilo de Esteban en su defensa ante Sanedrín, Pablo comienza con un recuento histórico, aleluya, de la nación de Israel, ¿verdad? O sea, él empieza, no, Susi, no te preocupes, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que Pablo, al igual que Esteban, trae un mensaje, aleluya, es que para siempre, ¿verdad?, utilizando que la hermenéutica, él trae ese mensaje comenzando, amado, bueno, un verso de Nazaret, haciendo un recuento histórico, ¿verdad?, de la nación de Israel. Y es precisamente a los israelitas quienes diría el mensaje, llamándolos así en el primer momento del discurso. Los judíos estaban orgullosos de su linaje, manteniendo vivo el recuerdo de la historia de su pueblo. Estaban persuadidos, ¿verdad?, de ser un pueblo único, puesto por Dios en el mundo para testificar a todas las naciones sobre la fe en el único Dios, la moral dada por él que los distinguía de la corrupción generalizada entre los hombres, la esperanza de un Salvador que sería enviado conforme a la promesa hecha a los padres de la nación. Y el mensaje de Pablo era un mensaje histórico y por tanto mesiánico que todo el auditorio estaría dispuesto a oír con atención. La primera manifestación en relación con Israel es que era un pueblo elegido por Dios, sin ninguna razón que humanamente los pudiera distinguir de los demás pueblos. Dios en soberanía los escogió. No fueron ellos quienes buscaron a Dios, sino Él el que los buscó a ellos. Y la gracia, la estima de Dios alcanzó al pueblo de Israel, comenzando por sus padres. Mi alma bendice a Jehová, aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, amado, gloria a Dios. Ok. Gracias, hermano. Bendito es Jesucristo, aleluya. Por lo tanto, ahora, hermano, no es que para siempre. Vemos entonces, hermanito querido, ¿verdad?, que no fueron, ¿verdad?, Israel el que buscó a Dios, sino que Dios, ¿verdad?, él mismo los buscó a ellos. Ese es el nombre de Nazaret. Y la gracia, el estima de Dios alcanzó al pueblo de Israel,
comenzando por sus padres. Una nueva manifestación de la gracia divina y su fidelidad se pone de manifiesto en que, según prometió a Abraham, hizo de su descendencia un pueblo grande. Amén. Veo entonces que sorprendentemente ese pueblo se engrandeció, esto es, se hizo grande y numeroso cuando eran esclavos en Egipto. Los liberales, ¿verdad? Eso no viene al caso. El asunto está, amado, en que una tercera bendición fue la acción divina que sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y le dio libertad. El pueblo esclavo fue liberado por el poder de Dios, con lo que se confirmará la divinidad o la elección divina. La salida de Egipto fue una demostración de poder de Dios actuando en favor de su pueblo y golpeando a los dioses de Egipto, incluido también al propio faraón. La actuación de Dios fue con brazo levantado, como en otra forma de expresión, con brazo remangado, esto es, dispuesto a una acción decidida y poderosa. Dios que elige, protege, consolida y libera al pueblo para que sirva a su propósito conforme a lo que había terminado para la nación. Y amado, Dios bendiga a Carmen y a Carlos, su nombre sea la gloria para siempre, gloria a Dios. Aquí hemos amado, ¿para qué es que Dios, verdad? Pues libera. En este caso vemos como Dios obró, ¿verdad? En Israel. Y el propósito de Dios cuando Dios libera, hermano, es simplemente, escuche bien, Dios que hace, Dios que elige, protege, consolida y libera al pueblo. ¿Para qué lo hace? Para que sirva a su propósito conforme a lo que había determinado para la nación. Por lo tanto, hermano, a su nombre sea la gloria, cuando Dios libera una persona, amén, cuando Dios liberta una persona, cuando Dios elige una persona, cuando Dios, ¿verdad? Como en este caso la iglesia, Dios la elige, Dios la protege, la consolida, ¿bien, amado? Aleluya. Y la libera de ese mundo, hermano, ¿verdad? Pues obviamente lo hace para que sirva a su propósito conforme a lo que Dios, ¿verdad? Ha determinado. Dios es el nombre del Señor, aleluya, amén. Entonces dice el verso 18, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. A diferencia de Esteban, Pablo no menciona los fracasos espirituales de Israel durante el tiempo de la peregrinación por el desierto, limitándose a enfatizar la paciencia de Dios con el pueblo durante esos 40 años. En este sentido, conviene tener presente que hay códice en lo que se lee, en lugar de los soportó, les proveyó alimento, que posiblemente sea la que utilizó Pablo, queriendo recordar a los oyentes la fidelidad de Dios y la provisión que hizo para su pueblo, a pesar de la condición espiritual de ellos, manteniendo el compromiso de sus promesas. Esta expresión tiene además una base bíblica en las palabras de Moisés al pueblo en Cades Barnea. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído por el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Amén. Eso está en Deuteronomio capítulo 1, verso 31. Aunque ambas cosas son ciertas en relación con Israel en el desierto, tanto el hecho de que Dios los soportó, a su nombre sea la gloria para siempre, amén, gloria a Dios, aleluya, como que los sustentó, posiblemente sea mejor considerar aquí la segunda que la primera. Por 40 años les dio alimento en el desierto, proveyéndoles desde el principio del maná, dándoles el agua que necesitaban, incluso cuidó de sus vestidos y calzado para que no se desgastasen, y los protegió de los enemigos con que se encontraron. Dios los trató como un padre cuida y protege a su hijo. Ok, el verso 19 dice, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Avanzando en el resumen histórico, ¿verdad? Del desierto pasa la conquista de la tierra de Canaán en tiempos y va la conducción de Josué para entonces asentar a Israel en la tierra de la promesa. Dios actuó contra las naciones asentadas en aquel territorio, literalmente destruyéndola. O sea, esas 7 naciones se mencionan por Moisés. Cuando dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 1, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Egeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Estas naciones, ¿verdad?, no fueron desposeídas de la tierra en forma rápida, sino que se extendió a través de años, de manera que no fue sino hasta el 7º año del reinado de David que se redujo a los jebuseos, habitantes de Jerusalén,
haciéndola capital del reino. Todas esas naciones fueron habitantes de Canaán antes de la llegada de los israelitas. Pero es interesante apreciar, ¿verdad?, que no fue Israel quien conquistó la tierra, sino que fue Dios quien lo hizo para ellos, utilizándolos como instrumento suyo para llevarlo a cabo. Finalmente, Dios mismo les dio la tierra como heredad, repartiéndola a cada tribu, casa y familia. Con esto Dios cumplió su compromiso con Abraham, y aunque no entregó toda la tierra debido a la condición del pueblo, sí cumplió fielmente el compromiso de introducirlo en ella. Amén, a su nombre sea la gloria. Y Josué, que condujo al pueblo en la conquista de la tierra, fue quien por indicación divina y siguiendo sus instrucciones repartió la tierra, siendo un regalo divino en el ejercicio de la soberanía de Dios. Toda la tierra de Canaán vino a ser herencia de Israel. El verso 20, rapidito. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después del tiempo era el desierto y de la conquista y asentamiento de la tierra, ¿qué hace Dios? Entonces Dios dio jueces al pueblo de Israel para que los gobernasen. Pablo en su discurso dice que los jueces fueron después de esto, es decir, fue el tiempo que siguió a la ocupación de Canaán. Y el tiempo de los jueces, ¿verdad?, según el apóstol Pablo, fue de 450 años. Ahora bien, la suma de los años que los jueces gobernaron en Israel, conforme al relato bíblico, es de 410. Para llegar a la cifra que da Pablo, tendrá que añadirse la judicatura del sacerdote Elí, inmediatamente anterior al profeta Samuel, que fue de 40 años. Sin embargo, será en Reyes, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Primera de Reyes, capítulo número 6, verso 1. Lo que supone, ¿verdad?, que desde el Éxodo hasta el cuarto año del reinado de Salomón transcurrieron 480 años. Por otro lado, el historiador Josefo dice que en el tiempo transcurrido desde el Éxodo hasta la construcción del templo fue de 592 años. No cabe duda, ¿verdad?, que estamos ante cálculos diferentes de tiempo para el periodo de los jueces, que no es posible, ¿verdad?, conciliar, y que el número que da Pablo puede ser un número redondo que pudiera comenzar a contarse desde que Israel comenzó a ser una nación. El tiempo de los jueces se extiende desde la conquista de Canaán y el asentamiento en ella hasta el profeta Samuel. Y en este periodo Dios, ¿qué hizo? Dio a Israel 12 jueces, 6 de ellos llamados jueces mayores, que fueron Otoniel, ¿verdad?, Ehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón, y otros 6 llamados jueces menores, que fueron Sangar, Tola, Jair, Isam, Elón y Abdón. Samuel no fue realmente un juez, aunque lideró, ¿verdad?, a Israel hasta el establecimiento de la monarquía, puesto que Dios lo llamó para que le sirviera como profeta y sacerdote. Este profeta sirvió de transición entre el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes. Verso 21 dice: luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Sid, varón de la tribu de Benjamín, ¿verdad?, por 40 años. La monarquía entonces aquí comienza, ¿verdad?, con respuesta de Dios a la petición del pueblo. Israel no estaba muy conforme con el gobierno de los jueces que Dios le había dado durante más de 400 años. Ellos querían un rey con las demás naciones, y a pesar del disgusto, alaba que él es bueno, que esa petición produjo, ¿verdad?, al profeta Samuel, Dios le dio instrucciones para que aceptase lo que ellos querían. Sin embargo, hermano, no fue un rey elegido por Samuel, y mucho menos elegido por el pueblo, sino que Dios determinó quién sería el primer rey de Israel, indicándole al profeta que debía ungir a Samuel, hijo de Sid, de la tribu de Benjamín. El que predicaba el mensaje en aquella ocasión tenía también el mismo nombre del primer rey, Saúl, y era como él, de la tribu de Benjamín. No fue aquel, ¿verdad?, aquel rey un modelo de fidelidad a Dios, sino todo lo contrario. El pueblo pidió un rey como las demás naciones, y en cierta medida tuvieron lo que habían pedido. Según Pablo, el reinado de Saúl fue de 40 años, y una vez más se produjo una diferencia al precisar el tiempo mencionado. No hay referencia bíblica que confirme esto, pero Josefo, el historiador judío, dice que Saúl fue rey durante los 18 años que vivió Samuel desde que lo ungió, y que su reinado se extendió otros 20 años más después de la muerte del profeta. Dios sea el nombre del Señor, aleluya. El verso 22 dice, Dios te bendiga, Zuli,
El verso 22 dice, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí vemos entonces, amado, que Saúl fue quitado, amén. Fue destituido por Dios, que antes lo había puesto como rey en respuesta a la petición del pueblo. Aquel primer rey no fue conforme a lo que Dios deseaba. Amén. Saúl fue un rey de Israel, pero ¿verdad? Que Dios lo puso, pero en respuesta, amén, del pueblo. Y obviamente, ¿verdad? Pues no fue un rey conforme a lo que Dios deseaba. Desobediente y obstinado, no podía perdurar ni él ni su descendencia para seguir en el trono de Israel. El profeta, que fue instrumento para ungirlo, le comunicó también la sentencia divina sobre él, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel capítulo número 15, verso número 23. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Con la reprobación de Saúl, se impedía también lo que hubiera sido su dinastía en el trono de Israel. La destitución de Saúl y la sentencia divina sobre él produjo una profunda pena en Samuel. En medio de su pesar, fue enviado por Dios a Belén, a la familia de Isaí, hijo de Sib, para que ungiese por rey a uno de sus hijos, que sería el menor de la familia, llamado ¿cómo? Llamado David. Bendecido sea el nombre del Señor. De este vendría la descendencia humana del Mesías, a quien Dios coloca, ¿verdad?, sobre el trono de David, sempiternamente, conforme a la profecía que Jacob pronunció sobre Judá. Ahora, Dios mismo da testimonio en su palabra acerca de David. Síntesis que recuerda a Pablo en su mensaje, tomada tanto de las palabras de Samuel como del másquil de Etán, Esraíta. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo, allá David, mi siervo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Salmo capítulo 89, versos 19 al 21 y 27 al 29. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta frase, hermano, vuelvo y recalco, que ya la habíamos enseñado cuando estudiamos anteriormente, creo que el libro de, si no fue la carta a los romanos, o en Mateo, si no me equivoco, ya la habíamos, ¿verdad? La habíamos estudiado, pero, voy y repito, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esta frase debe entenderse claramente. O sea, no se trata de que el rey que Dios había señalado fuese un absoluto dechado de perfecciones. La historia de David pone que de manifiesto sus graves pecados y fracasos espirituales. Simplemente era el rey que Dios había determinado en su corazón para Israel. Hello. Amén. Eso es lo que significa esa frase. Amén. Conforme al corazón de Dios. Lo que significa era, aleluya, rey que para siempre, que era el rey que Dios había determinado en su corazón para Israel. O sea, conforme a lo que había en el corazón de Dios, conforme a lo que Dios quería. ¿Ve? No era que David era tener el mismo corazón que Dios. Alaba. Amén, amado. Bendito Dios. Por lo tanto, hermano, ve que para siempre, de la misma manera se aprecia una notoria diferencia con su antecesor, Saúl. Mientras que éste nunca confesó sus pecados y persistió en su arrogancia, David se humilló delante del Señor y reconoció los males que había hecho, confesando y recibiendo la restauración de su situación. La obediencia a Dios era el deseo continuado en la vida de David. Bendito sea el que es para siempre. La ascensión de David al trono fue obra de Dios para cumplir todos sus deseos por medio de él. De la gracia de Dios. Esto enfatiza la obediencia de David en contraste con la desobediencia de Saúl, que ocasionó su caída y la destitución como rey. Es interesante a mí observar, amado, el plural en el texto griego. Hará todos mis designios. O sea, sería obediente para llevar a cabo el programa de Dios en su tiempo.
Ve, amado. Y por eso, fíjese, hermano, pero aquí dice el texto griego, ¿verdad? Dice, hablando ¿verdad? De David, que hará todos mis designios. Hará todos mis designios. Pero entonces, usted lee eso, hará todos mis designios. Entonces, uno le achaca la acción a David. Amado, y no es David. Es que Dios lo había escogido. Amén. En el corazón de Dios, ya había Dios determinado que iba a ser que David, como rey de Israel, ¿ve? A ese era que Dios iba a poner. Amén, amado. A su nombre sea la gloria. Entonces, obviamente, pues como dice, ¿verdad? Como le dimos ahorita en el Salmo 89, 19 al 21 y 27 al 29, pues a usted ve todo lo que Dios había que dispuesto a hacer para con David. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por lo tanto, amado, en el transcurso del tiempo, la descendencia de David dejó de reinar en Israel. El pecado del pueblo y su idolatría trajo como consecuencia la destrucción de la nación bajo imperios que se fortalecieron. Después del exilio, apenas quedó nada que pudiera hacer suponer una continuación o tal vez mejor, una restauración del reino, salvo la breve aparición de los asmoneos, que hizo renacer el deseo nacional del cumplimiento de la promesa hecha a David de un reino estable y perdurable como había anunciado el profeta. Arruina, 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 lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Ezequiel 21, 27. Bendito sea el nombre de Jesús. De este gobernante venidero prometido de la descendencia de David hablará seguidamente el apóstol como consecuencia de la reseña histórica que le ocupó hasta aquí. Ok, el verso 23, gloria a Dios, aleluya. Ahora dice, de la descendencia de este, hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora es que viene lo bueno, amado. Amén. Ahora es que viene lo bueno. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Porque poco a poco, ¿verdad? Vamos a ver, amado, la respuesta que entonces dan los, ¿cómo se llama? Que entonces dan la reacción de los judíos, ¿verdad? Que estaban escuchando. Su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces ahora, él dice que la descendencia de David, y conforme a la promesa, ¿verdad? Que Dios había hecho, obviamente, a Abraham, pues Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Introducía entonces la figura de David, el apóstol hace referencia a la promesa hecha en relación con su descendencia. Los oyentes conocían bien a qué promesa se refería, formulada en el pacto davídico y reconfirmada en varias ocasiones por medio de los profetas. Todos ellos sabían que la promesa tendría cumplimiento pleno en el Mesías. Dios levantaría un descendiente mayor que todos los descendientes suyos, y el Mesías recibiría el trono de Israel por derecho. Por lo tanto, esa promesa esperada por Israel a lo largo de siglos se cumplía con la manifestación de Jesús, el Salvador prometido. Pablo señala a Jesús como el Mesías, el Salvador de Israel, y ante el auditorio afirma que el Mesías había venido y que era Jesús, recalcando la importancia de ser descendiente de David. Jesús era el último descendiente en la línea real de David, como se aprecia en la genealogía según Mateo. Amén. Y esa condición de línea de David era anticipada ya en la Escritura. En la anunciación del ángel, dijo a María que Dios daría al hijo que nacería de ella el trono de David, prometiéndole un reino que no tendría fin. Nadie podía, amén, negar que Jesús, el hijo de María, adoptado por José, era descendiente directo de David. La función de Jesús era no solo la de ser el rey prometido a David, sino la de ser el salvador del pueblo. Y este era el esperado de Israel, un libertador. Aquellos creían que la liberación, ¿verdad?, que proveería sería la de los enemigos de la nación para hacer de Israel el centro de todas las naciones y que éstas le rindiesen pleitesía trayendo a Jerusalén su riqueza. Dios anunció un libertador que haría posible una liberación más grande, la del pecado. Amén. Redimiendo a su pueblo de esta situación espiritual, Dios, ¿qué hace? Escogió al Mesías, que es Jesús, para ser el Salvador. Verso 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Bueno, ¿qué pasa aquí? Ok, dice que todos los judíos tenían conocimiento
de Juan el Bautista, ¿verdad? Como un profeta enviado por Dios, que predicaba en el área del Jordán, llamando al pueblo al arrepentimiento. Su nombre es la gloria para siempre, gloria a Dios, aleluya. Ok, aquí hermanito, yo quiero, ¿verdad? Yo quisiera dejarle esa parte a ustedes. Alabado sea el nombre de su Nazaret, aleluya, ¿verdad? Yo quisiera dejarles esos versículos a ustedes, porque al igual que Moisés Esteban, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él está dando un mensaje, amado, y prácticamente, ¿verdad? Pues sigue entonces con ¿verdad? Con la introducción, ¿verdad? O el contexto histórico de lo que había pasado. Y prácticamente eso nosotros lo sabemos. Amén. Por lo tanto, vamos entonces a pasar, hermanito querido, al verso 42. Ustedes arreo todo eso, sí, todo eso. Porque hasta ese versículo, hasta el 41, es que entonces ahí que Pablo termina, ¿verdad? Su mensaje. Amén. Ahí que va a terminar el mensaje. ¿Qué pasa? En el verso 42 habla entonces de las bendiciones y conflictos en Antioquía. Amén. Las bendiciones y conflictos en Antioquía, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Recalcar. A su nombre será la gloria para siempre, amado, gloria a Dios, para que tengamos, ¿verdad? Tengamos la idea clara, ¿verdad? De qué fue lo que aconteció. ¿Por qué dimos este brinco? Voy a recalcar, amado, porque en esos versículos, desde que comienza el 23 en adelante, vemos que entonces el apóstol Pablo que está es que trayendo un mensaje, y el mensaje más bien es citando, ¿verdad? Parte de la porción bíblica en el Antiguo Testamento, de lo que estaba escrito, amén, aleluya, gloria a Dios, como, ¿verdad? Enseñanza, y trayendo un mensaje allí en la sinagoga. Pero lo que nosotros queremos ver que usted entienda la reacción de esta gente. ¿Por qué, amado? Porque habíamos hablado la semana pasada, amén, gloria que para siempre, aleluya, el martes estuvimos hablando, ¿verdad? Gloria a Dios, de que después que ellos caminaron, ¿verdad? Por todos estos caminos escabrosos, etcétera, etcétera, cuando llegan allí entonces a Antioquía de Pisidia, pues los que estaban allí siempre acostumbraban, cuando venía, ¿verdad? Alguna otra persona, algún otro judío, y llegaba donde había también una comunidad de judíos, ellos siempre tenían la costumbre de ir a la sinagoga, porque allí era, ¿verdad?, que se leía, amén, el libro de la ley. Y entonces ellos tenían por costumbre de que cuando venía una persona de afuera, ¿verdad?, de lejos, por así decirlo, pues entonces, ¿verdad?, le daban la parte, por así decirlo, para que entonces ellos viniesen y trayeran, ¿verdad?, alguna palabra de parte del Señor. Bendito sea el nombre de su Nazaret, aleluya. Ve como dice entonces, ¿verdad?, el versículo número, capítulo 13, gloria a Dios, aleluya. Le digo ahora, amado. Versículo 15, ¿verdad?, dice: después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Ve? Eso le dijeron a Pablo y a Bernabé. ¿Ve? ¿Y quién se lo dijo? Bueno, dice los principales de la sinagoga. Amén. Ok, le dijeron que si ellos tenían, amén, a su nombre sea la gloria, alguna palabra de exhortación, hello, para el pueblo, hablad. Bien, entonces Pablo, ahí que Pablo entonces comienza a hablar, comienza entonces su mensaje, aleluya, el cual termina en el versículo 41. El verso 42 entonces dice, a su nombre sea la gloria, amén, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Escucha bien, ¿qué queremos ir? Amén, amado. Gloria a Dios. Repito, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Amén. Los gentiles le rogaron que al siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Amén. Bendito sea la misericordia del Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó con los judíos. Bueno, dice, escucha bien, hermano, la reunión había terminado, ¿ves? Aparentemente este versículo es la repetición extendida del anterior. Sin embargo, el que antecede presenta al final del mensaje, ¿ves?, y del tiempo en la sinagoga, mientras que este ofrece el detalle,
de lo que ocurrió después de terminar el servicio religioso en sí mismo, después del culto. Aquí relata lo que pasó después del culto. Amén. Nombre del Señor. Es muy posible que, como solía ocurrir en las reuniones de los sábados, siguiera un tiempo de compañerismo y conversaciones entre los asistentes, expresión social, ¿verdad?, de las reuniones en la sinagoga. No cabe duda que habría posiciones enfrentadas. Por un lado, los líderes de la sinagoga, por un lado, los líderes de la sinagoga y los maestros que estarían en oposición a cuanto Pablo había dicho sobre Jesús. Concordarían todos con la primera parte, la histórica, con la que coincidían plenamente, pero no así con la segunda parte, en la que se afirmaba la medianidad de Jesús, añadiendo la siempre compleja cuestión de la justificación, que en esta ocasión no dejaba duda alguna del pensamiento de quien había predicado. O sea, no era posible justificarse mediante la ley, y por consiguiente la única manera era la justificación por la fe en Jesús. Aquello era imposible de ser aceptado por los líderes religiosos. Eso era imposible, amén, aleluya, aceptarlo para aquellos que dijeron, amén, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Usted va entendiendo, amado. O sea, pasa como ahora. Es lo mismo. ¿Ve? Ahora te invitan a predicar. Cuando tú le hablas conforme a lo de Dios, pues entonces después no te quieren. Después se oponen. Ve, amado, su nombre será la gloria para siempre. Por lo tanto, amado, amén, aleluya, eso era, voy recalco, era imposible aceptar o de ser aceptado por los líderes religiosos, baluarte de la tradición y sostenedores contundentes de lo que siempre se había enseñado. Amén. Eso es lo que aquí nosotros siempre enseñamos y eso es lo que aquí se va a practicar. Amén. Aquí, para tú ser realmente justificado, para tú ser salvo, tienes que vivir conforme a la ley y tienes que hacer los ritos, amén, aleluya, que nosotros decimos que ustedes tienen que llevar aquí. Si no, no son salvos. Amén. Y eso de Cristo, olvídate de eso. Y justificación por la fe tampoco. No es aceptable para nosotros. Su nombre es la gloria. Amén. Por lo tanto, amado, la aceptación, oiga esto, del mensaje pronunciado en aquella ocasión, hacía peligrar, como siempre. Repito, la aceptación del mensaje pronunciado en aquella ocasión hacía peligrar, amén, aleluya, el sistema religioso del judaísmo. Lo ponía en peligro. Por otro lado, estaba la alegría desbordante de los gentiles que eran que piadosos, literalmente adoradores, es decir, los que eran temerosos de Dios, algunos de ellos prosélitos. Para esto se había abierto la puerta a la esperanza que les permitía alcanzar la justificación al margen de toda obra legal. Además, en el mensaje se dieron cuenta que Dios estaba llamando a todos, tanto judíos como gentiles, desde el mismo plano y bajo la única condición de la fe. Quienes por años habían sido considerados inmundos, perros, por los arrogantes líderes religiosos del judaísmo, ahora se sentían acogidos y alcanzados por la gracia de Dios, y solo cabía el gozo profundo de saber que podían ser declarados por Dios como justificados en base a la aceptación de la obra de Jesucristo, amén, o que Cristo había llevado a cabo, amén, en la cruz del Calvario. Muchos de los presentes en la sinagoga salieron a la calle siguiendo a Pablo y a Bernabé. El texto griego dice que eran muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos. Sin embargo, en las alternativas de lectura de otros códices, amén, a su nombre sea la gloria, aleluya, dice que cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles le rogaban. Posiblemente el mayor interés era de los gentiles, aunque también algunos de entre los judíos, ¿verdad?, habrían sido alcanzados por el poder del mensaje del evangelio. Ahora, entre ellos habría ya algunos convertidos a Cristo. Pablo y Bernabé, a medida que conversaban con aquellos que los seguían, cuando salieron de la sinagoga, les exhortaban para que permaneciesen fieles a la gracia. La evidencia de que habían convertido, amén, o que se habían convertido entre ellos, es que, la evidencia de que habían convertido entre ellos es que les exhortaban no a aceptar la gracia, sino a perseverar en ella. Amén. Los dos enviados por Cristo estaban llevando a las personas a Cristo mismo. Amén. Impulsándolas a aceptar la gracia que les había sido anunciada. Muchos de aquellos prosélitos habrían sido el resultado de grandes esfuerzos hechos por los religiosos
para alcanzarlos para el judaísmo. Los líderes, como Cristo había dicho, recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. Y en aquellos días los judíos, especialmente los escribas y fariseos, mostraban un celo desmedido por hacer adeptos al judaísmo. Los gentiles podían incorporarse al pueblo de Israel, aceptando, aleluya, a Jehová como el único Dios, prometiendo el cumplimiento de la ley y adecuándose a las prácticas religiosas de los hebreos, renunciando por tanto a cualquier otra religión y rechazando a los dioses que adoraban, amén, en el paganismo. Los prosélitos en los días de Jesús se dividían en dos grupos: los de la puerta, Éxodo 20:10, simpatizantes que vivían la moral y costumbres hebreas y adoraban a Jehová, aceptándolo como el único Dios verdadero, a su nombre sea la gloria, pero no se circuncidaban ni adoptaban todo el ceremonial judío. El segundo grupo de prosélitos se llamaba los de la justicia, y eran aquellos que, además de lo que aceptaban los de la puerta, se sometían a todo el ceremonial de la ley y cumplían todos los preceptos y normas del judaísmo. Estos se sometían también a la circuncisión, pasaban por un bautismo de agua y presentaban un sacrificio. Generalmente se les consideraba al igual que un judío de nacimiento. Sin embargo, amado, aleluya, los fariseos más estrictos se consideraban superiores a ellos porque pertenecían a selecto grupo de los circuncidados al octavo día. Los fariseos se consideraban como el pueblo escogido por Dios simplemente por el hecho de haber nacido judíos. Y los fariseos, ¿verdad? En general, los líderes religiosos trabajaban arduamente para ser prosélitos de este último tipo, quienes cuando eran adoctrinados se hacían más fanáticos e intransigentes que los mismos que los habían alcanzado para el judaísmo. No se trataba de una misión evangelizadora, sino simplemente reclutar seguidores del sector más intransigente y fanático. Fíjese, hermano, y eso es lo que está haciendo hoy en día. No se está haciendo, amén, aleluya, creo que para siempre, una misión evangelizadora, sino lo que está es que reclutando seguidores, amén, reclutando seguidores, ¿para qué? Para mi congregación, amén. Por lo tanto, amado, el celo de quienes practicaban tal proselitismo era, sin embargo, equivocado, porque procuraban seguidores no de Dios, sino de ellos. La consecuencia es evidente: el nuevo prosélito sería más fariseo que los mismos fariseos que lo habían alcanzado. Y los prosélitos eran tanto más fanáticos que los maestros, eran más fanáticos en ceremonias y mucho más en furia contra el Señor. Ahora, el mal de los fariseos se manifiesta en cualquier momento del cristianismo a lo largo del tiempo. Y obviamente, ¿verdad? Pues eso lo hemos visto, a su nombre sea la gloria, aleluya, como lamentablemente, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pues se ve en el tiempo de ahora, como dije, que en vez de trabajar para Dios, trabajan para ellos. ¿Verdad? Que eso lo hemos dicho aquí muchas veces. El verso 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Verso 44. Amén, amado. Ok, escuche bien ahora. Dice: sin duda, a lo largo de toda la semana se había extendido por la ciudad lo ocurrido en la sinagoga el sábado pasado, despertando un gran interés en muchos. Y esto trajo como consecuencia la afluencia masiva de gente a la sinagoga el sábado siguiente para oír a Pablo. Posiblemente durante la semana muchos acudieron a ver a Pablo y a Bernabé y fueron instruidos por ellos en materia de fe. El propósito de la concurrencia no era otro, oiga esto, el propósito de la concurrencia no era otro que oír la palabra del Señor o la palabra, aleluya, de Dios, como se lee en algunos códices. Mira, hermano, ¿por qué? ¿Cómo es posible? O sea, yo no, es que yo no me explico. A ver si alguno de ustedes me puede explicar a mí, porque yo no entiendo esto. Mire, ¿cómo es posible que conforme, mire, yo he estado llevando a cabo, porque a mí me gusta dar el estudio, pero me gusta también, amado, ir analizando con calma. Entonces voy leyendo, voy, ¿verdad?, también mirando los puntos que son relevantes, ¿verdad?, y los puntos que son sobresalientes. Y una de las cosas que me llama la atención, amado, bueno, voy a hacer una serie, aleluya, es que las personas que eran ganadas por esta, ¿verdad?, por estos siervos de Dios, de nombre sea la gloria, obviamente el Espíritu de Dios operando a través de ellos, pues dice que en el momento cuando ocurrió lo que ocurrió con Jesús, por ejemplo, ¿verdad?, que hablamos de eso el martes pasado, pues entonces el procónsul Sergio Paulo se maravilló, amén, se maravilló, no de lo que había ocurrido, sino de la doctrina, ¿verdad?, del Señor.
Ve, amado. Entonces aquí vemos, es que para siempre, aleluya, que estas personas, amados, que están escuchando o que habían escuchado a Pablo, dice, ¿verdad?, que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, no para oír a Pablo, no para oír a Bernabé. Alaba. O sea, lo que los atraía a ellos era escuchar la palabra de Dios. ¿Ve? Lo que daba esperanza era el mensaje. ¿Ve, amado? Lo que transforma es el mensaje. Lo que realmente debe interesarse a la gente, o por lo menos nosotros, ve, como decía el mismo Pablo, que tu palabra corra y sea glorificada. Ve, amado, no que mi ministerio sea exitoso, no, que tu palabra corra y sea glorificada. Santifícalo en tu verdad, dijo Cristo, tu palabra es verdad. Ve, amado. Entonces, yo veo, hermano, a su nombre sea la gloria, que la gente aquí se interesa por oír la palabra. Y estamos hablando de gente, amado, es que para siempre, aleluya, que en el principio no eran convertidos, y otros que eran convertidos, porque el procónsul no era convertido, no era cristiano. Él no era cristiano. Pero se maravilló de la doctrina del Señor cuando vio que Jesús quedó ciego, Elima. Pero no se maravilló del milagro en juicio que Dios manifestó, sino de la doctrina del Señor, la palabra, de lo que estaba hablando. Entonces aquí ellos se reúnen también, ¿con qué propósito? Amén. Es que para siempre, el interés de muchos era que el escuchar la palabra, amado, esto trajo como consecuencia, ¿verdad?, la influencia masiva de gente hacia el sábado siguiente para oír a Pablo. Posiblemente durante la semana muchos acudieron a ver a Pablo y a Bernabé, fueron instruidos por ellos en materia de fe. Ahora, el propósito, yo repito, el propósito de la concurrencia no era otro que oír la palabra del Señor o la palabra de Dios. Amén. Como se lee en algunos códices. O sea, sin duda, la palabra de Dios fue predicada por Pablo y Bernabé en pequeños grupos interesados a lo largo de la semana. De modo que, como se lee algún códice, la palabra del Señor se extendió por toda la ciudad. Por tanto, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje de la palabra. Aquella multitud congregada en la sinagoga el sábado era un testimonio evidente de que Dios estaba obrando para alcanzar a muchos para Cristo. Hello. Aquella multitud congregada en la sinagoga el sábado era un testimonio evidente de que Dios estaba obrando para alcanzar a muchos para Cristo. ¿Y quién es el que se está moviendo? El Espíritu de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que está utilizando? Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Cuál es su herramienta? Hello, la palabra, el instrumento, Pablo y Bernabé. Pero ¿cuál es la herramienta efectiva que usa el Espíritu? La palabra. Amén, amado. La palabra es la espada del Espíritu. Amén. Bendito sea la misericordia de Dios. Entonces, amado, ustedes también que en los versículos que leímos, ¿verdad? Especialmente capítulo 5, por ahí más o menos, de que para siempre, dice que la palabra crecía. Amén. La palabra crecía. Amado. Y ese es el asunto. Su nombre será gloria para siempre. Gloria a Dios. Verso 45 dice, pero viendo a los judíos la muchedumbre. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hello. Amén, amado. La reacción de los gentiles prosélitos contrasta notablemente con la de los judíos, es decir, los líderes judíos y los responsables de la sinagoga. El mensaje de Pablo, pronunciado el sábado anterior, supuso para ellos un problema al ver cómo cuanto enseñaban a los prosélitos dejaba de tener valor ante la exposición bíblica y la enseñanza del apóstol. Hello, amén. Ellos vieron, amado, que el mensaje de Pablo pronunciado el sábado anterior supuso para ellos un problema al ver cómo cuanto enseñaban, o sea, la enseñanza de ellos a los prosélitos dejaba de tener valor ante la exposición bíblica, aleluya, y la enseñanza del apóstol Pablo. Luego el siguiente sábado la multitud reunida para oír nuevamente la exposición de la palabra de Dios se hacía insoportable para corazones endurecidos, llenándolos de celos. Consideraban la esperanza del Mesías como una herencia nacional que les correspondía a ellos solos y de la que quedaban excluidos todos los gentiles, a no ser que se hicieran prosélitos abrazando el judaísmo.
posiblemente de mala gana, concedieron la palabra nuevamente a los visitantes. Pablo habló con toda seguridad de Jesús como única esperanza y con ello ponía de manifiesto que el pretendido privilegio de Israel había acabado. Hello. Anunciaba que la salvación no se alcanzaba por pertenencia a un determinado pueblo, sino por la fe en Jesús, que el Señor había venido para derribar la pared intermedia de separación entre los pueblos para ser un solo y nuevo hombre en Cristo. Los líderes religiosos ven como ese muro de separación construido por ellos a lo largo de los siglos se desmoronaba con las palabras de Pablo. La envidia y la soberbia les impedía aceptar el camino de salvación por la fe en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. La reacción pública de aquello era la forma de quienes sin tener razón procuran imponer la suya. La forma de hacerlo se describe por Lucas con dos palabras: contradecir lo que Pablo decía, amén, y blasfemar. No se especifica en qué consistían aquellas blasfemias, pero con toda probabilidad consistían en decir a la gente que Jesús, a quien Pablo predicaba como Salvador, era un maldito de Dios, muerto en una cruz y por tanto colgado en un madero. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre, en el nombre del Señor. Ok. Ahora, escuchen esto. Durante la semana siguiente, los gentiles que habían oído el discurso de Pablo, ¿qué hicieron? Difundieron las noticias por toda la ciudad con tanto éxito que el siguiente sábado una gran cantidad de gentiles se reunieron en la sinagoga. Amén. Sabiendo, como desgraciadamente lo sabemos nosotros, que los cristianos que habitualmente concurren al culto pueden manifestar una indignación realmente poco cristiana cuando llegan a la iglesia un domingo por la mañana y encuentran sus habituales lugares ocupados por extraños que han venido a escuchar a alguien predicar o a escuchar a algún predicador popular que está de visita. Nada nos cuesta comprender el fastidio de la comunidad judía al encontrar su sinagoga prácticamente ocupada por un auditorio gentil en esta oportunidad. Pero había una razón adicional para su fastidio. Estos gentiles estaban evidentemente dispuestos a escuchar favorablemente un mensaje que ellos mismos en su mayor parte encontraban inaceptable. Muchos judíos, de acuerdo con la narración, recibieron complacidos el evangelio que Pablo había proclamado el sábado anterior, pero la mayoría, y especialmente los dirigentes, no admitía una salvación abierta a los gentiles en las mismas condiciones que a los judíos. Fue esto precisamente lo que provocó su oposición. Así que se empeñaron por refutar los argumentos de Pablo y difamaron en forma indigna a los misioneros, quizá incluyendo el nombre de Jesús en sus afirmaciones denigrantes. No se da el detalle del discurso del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, con toda seguridad, consistió en la justificación por la fe en Jesús, quien traía la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna a los que creyesen en él, dejando a un lado, ¿verdad?, la pretendida justificación por las obras de la ley. Y ese mensaje, amado, suponía un claro desafío al pensamiento tradicional judío. Si la salvación se alcanza por gracia mediante la fe, y en esa forma están comprendidos en igualdad de condición tanto los judíos como los gentiles, las prerrogativas arrogantes religiosos sociales que ellos mantenían con orgullo caían por su propio peso. Por eso, sin otro argumento más que el rencor y los celos, defendían su tesoro rebatiendo las palabras de Pablo y blasfemando, es decir, hablando mal tanto de ellos como del Señor que los enviaba. Hello. Y eso es lo que hace la gente. Cuando a la gente no le gusta a uno, lo que hace es que, ¿qué hacen? Lo difaman. Eso nos pasó a nosotros aquí cuando llegamos aquí a Jolio. Cuando vio que el mensaje no le gustó, pararon a chacho. Yo tenía en Puerto Rico una mujer preñada. Yo andaba por acá con la misión de la iglesia. Y mi esposa estaba allá en Puerto Rico. Que más, yo estaba en fornicación. Yo estaba, bueno, fíjate eso, yo estaba hecho un dandy. Un dandy, hermano. Alábalo. ¿Por qué? Por el mensaje. Pero como dice aquí, varones, varones hermanos, si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces cuando ustedes te invitan, entonces cuando tú vas, pues entonces después, y da la palabra, no te quieren. Hermano, no te quieren. Entonces, hermano, usted no me invite, pues si me va a invitar para yo te diga lo que tú quieres escuchar y no lo que Dios tiene para ti, pues entonces no me invite. Porque ahora mismo el apóstol Pablo, amado, mire, el apóstol Pablo, usted puede estar seguro
que él y Bernabé, es más, todos los apóstoles, ellos sabían lo que había. Ellos tenían que tener, hermano, totalmente claro, meridianamente claro, que el mensaje de ellos atacaba directamente la posición de los judíos. ¿Eh? Entonces, o sea, ellos sabían que iban a tener problemas por el mensaje. Pero por eso fue que salté el mensaje, amado. ¿Ve? Porque Pedro predicó, tuvo problemas. Esteban dio la verdad, tuvo problemas. ¿Ve? Pablo aquí, también problemas. ¿Me fíjate, amado? O sea, que ese es el asunto. Pero ellos, voy y repito, no están ignorantes de lo que está pasando. ¿Eh? Ellos saben que a la vez que ellos hablan de Cristo, como tienen que hablar de Él, con el Mesías prometido, como aquel liberador de Israel, que Dios ahora, ¿verdad?, derrumbó esa pared de división que existía entre gentiles y judíos, que ahora todos son iguales ante Dios, y que como único se justifican mediante la fe en Jesucristo, aquel que fue a la cruz del Calvario, ¿ve?, que murió como un maldito. Amén, amado, su nombre sea la gloria. Pues mire, van a tener problemas, y específicamente, amén, del liderato judío. Ellos lo sabían. Sin embargo, no le pusieron parche al mensaje. Sin embargo, no adornaron el mensaje. Hello, amado. Tampoco dieron muestra de temor a ningún tipo de hombre, ni tampoco temieron a ningún tipo de auditorio, fuera ante los reyes en el palacio, fuera en la sinagoga ante los líderes religiosos, fuera en el templo, hermanito querido, aleluya, su nombre sea la gloria, donde quiera que fuese, amado, ellos hablaban con Cristo con autoridad, hablaban con Cristo con denuedo, solamente, aleluya, temían a aquel que podía matar el cuerpo y el alma en el infierno. Alaba que él es buenísimo, mi amado. Y como servían a Dios, pues entonces no se congraciaban con nadie. ¿Ve? Porque no dependían de ningún hombre, no dependían de una ofrenda. Hello, ¿se oye o no se oye? No dependían tampoco, hermanito querido, aleluya, de que confraternicen conmigo o no. ¿Por qué? Porque no estaban buscando gloria de hombre, no estaban buscando ser hombres exitosos, no estaban buscando reconocimiento. Amén, amado. Simplemente ellos daban la gloria a Dios, trabajaban para Dios, hermano, su nombre sea la gloria para siempre, y estaban dispuestos a dar su vida, amén, aleluya, por el maestro. Así que si me invitaste para que yo te predique aquí en la sinagoga, si me dijiste y tenemos alguna palabra de exhortación que hablemos, pues yo te voy a hablar. Pero yo te voy a hablar lo que Dios quiere que yo hable, porque yo tengo un servicio que dar. Yo soy, aleluya, un siervo de Dios. Yo estoy a servicio, aleluya, de aquel que se dio por mí en la cruz del Calvario. A su nombre, de aquel que me salvó de la condenación eterna. Alaba que Él es bueno, aleluya, amén. Por lo tanto, hermano, ¿qué hacían ellos? Pues esto y esto. Tú enseñas aquello, pero la realidad es esta que está aquí. Amén. Y te lo voy a decir tú estando ahí. Y te lo voy a decir frente a toda esta gente que tú le estás enseñando una cosa distinta. Alaba, que buenísimo. Se tienen que molestar, hermano. Se tienen que molestar. Entonces, para colmo, para el colmo de los colmos, entonces jamás y nunca pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque además de eso, entonces cuentan con quién. Cuentan con el respaldo de Dios. Porque Dios lo que está respaldando es su palabra. Hello. Ellos están hablando la palabra de Dios y por ende Dios respalda su palabra. ¿Por qué? Porque el primero que sabe que van a tener la oposición es Dios, por eso que Dios los envía. Y le dice que no teman. Dios es el primero, que aquel que predica el mensaje que Dios le da, tal y como está escrito, aleluya, va a tener oposición, va a tener problemas, va a tener peligro, amén, aleluya. ¿De qué? De muerte puede ser, de difamación, de ataque, aleluya, de calumnia, de cuanta cosa, hermano. De humillarlo, de burlarse de la persona, de hacer escarnio con él, aleluya. Gloria a Dios, de indisponerlo con todo el mundo. ¿Ve? Va a ser la peste bubónica. Le van a sacar el cuerpo. Nadie lo va a querer. ¿Ve? Fíjate. Pero olvídate de nadie te quiera. Lo importante es que, y no te voy a decir tampoco, después que Dios me quiera, no. Ese refrán es mundano, no. Eso de allá afuera. No es después que Dios te quiera. No.
pues tú tienes que procurar también que la gente te quiera ir también, hermano. Pero el asunto es ese. El asunto es que después que usted esté haciendo la voluntad de Dios, porque eso fue que Dios nos llamó a nosotros, a hacer su voluntad. Amén, amado. Gloria a Dios. Sí, porque Dios nos dio un brequecito para que hiciéramos su voluntad. ¿Y qué pasó? No lo hicimos. Y cometimos un grave error hasta el sol de hoy. Fíjate, amado. Entonces Dios nos está diciendo, la primera vez no hiciste mi voluntad y mira las consecuencias. Aleluya. ¿Ves? Así que te estoy repitiendo lo mismo. Tienes que hacer mi voluntad. Amado. Entonces cuando uno hace la voluntad de Dios, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Pues va a tener inconvenientes, va a tener problemas. Y eso es claro. ¿Ves? Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dios no te envía a los leones y te deja solo. No. ¿Ves? Dios te envía a los leones y permite que te metan al foso de los leones, pero cuando tú vas cayendo ahí, él está allí ya hace rato, cogió los leones y le dijo, para acá viene mi siervo. Hello, como pasó con Daniel. Para acá viene mi siervo. Ok. Y ya ustedes saben, se me quedan tranquilitos ahí. Aleluya. Tú coges para allá para tu esquina, tú te recuestas en tu esquinita, tú acá, y a mi siervo me lo dejan tranquilo. ¿Ok? A mi siervo me lo dejan tranquilo. Sí. Porque él no tiene que someterse a Dios. Alaba, que él es bueno. Y que no te van a hacer nada los leones. Los leones no te van a hacer nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque el que te envió, aleluya, a su nombre sea la gloria, va contigo. Va contigo. Puede ser que te sientas humillado. Puede ser que te sientas, es más, que te den hasta una bofetada. Pero como quieras, Dios está contigo. Y después de eso, tú vas a ver las consecuencias de aquel que te dio la bofetada. Alaba, que eres bueno. A lo mejor se le seca la mano. Y tiene entonces que mandarte a buscar a ti. Porque fue al médico, fue allá, vino acá, vino a este otro sitio. Fue hasta donde el espiritista para ver si era que le habían hecho un brujo. Alaba. No. Es que tienes que ir allí. Tienes que ir allí a donde aquel que tú le diste la bofetada. Alaba, que él es bueno, aleluya. Para que entonces él clame a mí para, anda Jehová, aleluya. Para que esa mano vuelva a su normalidad. Eso es así, hermano. Ese es el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. ¿Ves? Por lo tanto, dice que este problema, ¿verdad? Aleluya. Que para siempre no ha desaparecido a lo largo de la historia. Cuando el liderazgo religioso se gloria de su sistema, de su historia y de su grupo, lo defenderá a cualquier precio y de cualquier forma. Es evidente que cuando un maestro enseña basado en la escritura, lo que contradice, oiga esto, lo que contradice las costumbres, tradiciones que se enseñaron como fe fundamentada a lo largo del tiempo, no tardará en recibir contra su persona, ¿ve? Y los mayores de nuestro, acompañados de calumnias y maledicencia. No existen peores celos que los que surgen de un corazón empeñado en la defensa de principios religiosos que no son bíblicos. La intransigencia de quienes basan su gloria en los principios de su grupo religioso los conducirá a una lucha desenfrenada contra quien, en honestidad con la palabra y lealtad al Señor, predica y enseña lo que la Biblia dice y no lo que otros quisieran que dijese. Amén. Y ese es el asunto, hermano. Bendito sea la misericordia de Dios. Aleluya. Amén. Fíjate. Así que vamos a hablar hasta aquí. Pues un beso en hacer aleluya. Será hasta el sábado, hermano. Valerie, a las 6 el sábado. Valerie, a las 6 de la tarde del sábado. Valerie, a las 6.